Las otras dos formas de composición de acciones son llamadas la selección simple y la selección múltiple. La selección, o también llamado condicional, no es más que la posibilidad que le vamos a dar al computador de tomar decisiones. Y estas decisiones van a depender de un conjunto de circunstancias o requisitos, sobre una secuencia de acciones, porque no siempre vamos a hacer una secuencia de acciones específica. Puede ser que en algunas circunstancias me interese hacer una secuencia u otra secuencia o ninguna secuencia. ¿Quién decide qué secuencia se debe hacer para resolver un problema? Bueno, tenemos que decirle al computador cómo tomar esa decisión. La selección simple puede recibir varios nombres. Puede decirse simplemente selección, decisión, condicional o sí. Entonces, cualquiera de estos nombres se está refiriendo al mismo concepto, que repito, no es más que el mecanismo que vamos a usar para decirle al computador cómo va a él ser capaz de tomar decisiones. Él va a evaluar esas condiciones y dependiendo del resultado de esas condiciones va a tomar acciones. En las clases anteriores hemos visto el concepto de lo que es una proposición lógica, que no es más que una expresión o alguna afirmación en la cual la evaluación de ella puede tener un valor falso o un valor verdadero. Y esto no es más que una condición. Bien. Su valor falso o verdadero sencillamente me va a dar las dos posibilidades que va a tener el computador a nivel lógico para tomar una u otro camino. Por ejemplo, en notación algorítmica podemos expresar esto de la siguiente forma. Si B es una proposición lógica que puede tomar valor de verdadero o falso, entonces A, fíjense que las palabras que estoy colocando subrayadas son las palabras propias del pseudo formal o de la notación algorítmica que estamos utilizando y que sencillamente me están delimitando cuál es la secuencia de acciones que voy a ejecutar si se cumple B. Desde el punto de vista del diagrama de estados, vamos a ver el inicio del algoritmo y el fin del algoritmo, y lo que vamos a hacer es recorrer la flecha. En el momento que nos detengamos en un rombo, lo que está dentro de ese rombo no es más que una condición. Cuando se evalúa esa condición, que es una expresión lógica, y como toda expresión lógica va a dar como resultado un valor verdadero o un valor falso, si es verdadero, va a tomar el camino de la derecha y va a ejecutar entonces la secuencia A y sigue las flechitas y termina. Pero si es falso, entonces no ejecuta absolutamente nada y termina. También podemos tener lo que se llama una selección compuesta, en donde tenemos acciones o secuencias de acciones en cada uno de los dos casos posibles de la evaluación de la condición. Por ejemplo, se evalúa B, pero B puede ser verdadero. Si es verdadero, va a ejecutar A o la secuencia de acciones que se indique en este camino, en este caso A. Pero si es falso, va a ejecutar a C. Desde el punto de vista algorítmico, vamos a usar la palabra si no para indicar lo contrario a la evaluación de B. Por ejemplo, si B es verdadero, va a tomar este camino, ese es el sí. Pero el si no sería el contrario, que es falso. Si es falso, va a tomar C. Vamos a ver el ejemplo número 2, en donde vamos a calcular el máximo de dos valores. Dados dos valores enteros, nominados A y B, se quiere determinar cuál de esos dos valores es el mayor. Vemos que tenemos nuestro algoritmo que va a resolver este problema y que recibe como estado inicial la entrada de que A es igual a A chiquito y B es igual a B minúscula. Y como estado final no es más que el valor máximo entre A y B. Lo que queremos es que este algoritmo reciba esta entrada y me genere esta salida. La primera versión para esta solución es lo que se llama el estudio de casos, es decir, todas las posibilidades que tengo de comparación entre A y B. Bueno, A puede ser mayor que B, A puede ser menor estricto que B, o A sencillamente debe ser igual a B. Y yo tengo que saber en cada uno de estos casos cuál es el valor máximo.
vamos a utilizar una variable entera llamada max, que va a ser el identificador o el nombre que va a contener el valor máximo entre A y B. Tenemos, por ejemplo, entonces todos los casos. Fíjense, voy a verlo primero en el diagrama, en donde sencillamente voy a evaluar cada caso. Primer caso, A mayor que B. Si A es mayor que B, es decir, se cumple esta condición. Fíjense que esto es una expresión relacional cuyo resultado no es más que verdadero o falso. Si es verdadero, entonces el máximo es A, pero si es falso, no podemos decir nada. No hay ninguna acción. Luego comparamos a A con B. Si A es menor que B, entonces si es verdadero el máximo es B, y si es falso no podemos decir nada o no hacemos nada. Y la última posibilidad es cuando A es exactamente igual a B. ¿Cuál puede ser el máximo? Cualquiera de los dos. Es una cuestión de decisión. En este caso decidimos que fuese A. Y lo último que hacemos es escribir el valor de max, ¿okay? Que se supone va a tener el máximo entre estos dos valores. Otra posibilidad que tengo es darme cuenta que hay dos salidas que generan a max como el valor de A. Cuando A es máximo hay dos posibilidades. Cuando es mayor o igual a B, mayor que B o igual a B. Por tanto, yo puedo unir esos dos, ¿sí? Esas dos posibilidades. A es mayor o igual a B. Bien. Y entonces el resultado es que el máximo es A, por tanto A se lo asigno el máximo, y si no, fíjense, la otra posibilidad es que el máximo sea B. Como una tercera versión de solución al algoritmo, tenemos la siguiente. ¿Qué pasa si yo asumo un valor máximo por defecto? ¿Okay? Y que solamente cambio si los valores de entrada no coinciden con ese valor máximo por defecto. Por ejemplo, en este algoritmo yo estoy leyendo A, leyendo B y asumo que el máximo es A. Pero obviamente no siempre el máximo es A, va a depender del valor de A y de B. Entonces me pregunto, ¿cuándo B es el máximo y no A? B es el máximo cuando B es mayor que A. Entonces cuando B sea mayor que A, entonces el máximo va a ser B y no A. Voy a sobreescribir el valor del máximo. Si no se cumple esta condición, pues máximo va a seguir siendo A. ¿Bien? Y desde el punto de vista algorítmico del diagrama, tengo, fíjense, la asignación a máximo como A, pero lo voy a cambiar siempre y cuando B sea mayor que A. Si eso es verdad, entonces el máximo se sobrescribe con el valor de B. Pero si no, si es falso, si es igual a B o si A es mayor que B, efectivamente el máximo es el máximo y lo imprimo, no lo modifico antes de imprimirlo. Bien, una vez que tengo estas soluciones, puedo extender mi problema, hacerlo un poco más complejo. ¿Qué sucede si en lugar de dos valores tengo tres? Es decir, dado tres valores enteros nominados A, B y C, se quiere determinar cuál de los tres valores es el mayor. Asuma que los tres valores son diferentes. Entonces voy a tener, por favor, asuman eso, porque no es lo mismo asumir cuando pudiesen ser iguales algunos de ellos. En este caso vamos a asumir para resolver estos problemas en las diferentes versiones que son diferentes. Entonces voy a tener como entrada los tres valores y vamos a tener como salida un solo valor que es el máximo entre A, B y C. Bueno, fíjense, el estudio de casos es más complejo, es más exhaustivo. Tengo todas estas posibilidades. Por ejemplo, para A, cuando A es máximo, bueno, cuando A es mayor que B y B es mayor que C. Cuando A es mayor que C y C es mayor que B. Por tanto, A es el mayor de todos. A es el mayor de todos en ambos casos. Fíjense que A va a ser máximo cuando ocurre esto o ocurre esto. Bien. Y entonces lo tengo explicado de manera exhaustiva, es decir, en todos los casos posibles para los valores de A, B y C. Igualmente vamos a tener una variable max que va a ser el identificador que va a contener ese máximo. Fíjense entonces cómo mi algoritmo sencillamente se parece al primero que les mostré. La diferencia es que la
expresión es más compleja. Hay una complejidad aquí. ¿Qué estamos haciendo en esta expresión? Estamos haciendo una comparación entre A y B. Esto es una expresión relacional conectada que va a dar como resultado un valor lógico o booleano, ¿verdad? Verdadero o falso. Y tengo B mayor que C, que también va a dar un resultado booleano conectado con un operador lógico. Entonces va a ser verdadero o falso y. Ese era nuestro primer caso cuando el máximo era A. Pero nuestro segundo caso, cuando el máximo es A, es este. Pero como puede ser que cualquiera de los dos ocurra, si ocurre este o ocurre este, entonces el máximo es A. Fíjense que repito, esta es una condición bastante compleja en donde debo entender perfectamente lo que estoy haciendo. Repito, no es más que expresiones relacionales entre A, B y C con los operadores relacionales de comparación, ¿verdad? Conectados convenientemente, adecuadamente con los operadores lógicos y yo. Y entonces, cuando se cumple esta condición, quiere decir, si es verdadera, que el máximo es A. Si es falso, voy a evaluar la siguiente condición. Perdón, independientemente de todos, vamos a evaluar la siguiente condición. Si es verdadero, va a ser B. Si es falso, no va a cambiar el valor del máximo. Y la otra posibilidad que tengo es que el máximo sea C, cumpliendo esta condición. Y entonces imprimo el máximo. Fíjense que nosotros estamos haciendo un estudio de casos de todos los casos, una exhaustividad se llama eso, del estudio de casos. En algún momento, dado la combinación A, B y C, va a entrar o bien por el primer sí, o el segundo o el tercero, pero con cualquiera de los tres deben entrar los valores de A, B y C, siempre y cuando cumplamos la condición que estamos asumiendo, que no son iguales. ¿Ok? Segunda versión. Vamos a hacer un proceso de analogía. Es decir, vamos a usar el hecho de que sabemos resolver el problema para calcular el máximo de dos valores. Y como sabemos calcular el problema para calcular el máximo de dos valores y ahora me están pidiendo tres valores, vamos entonces a simplificar un poco el asunto. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si A es mayor que B, entonces simplemente me falta decidir qué ocurre cuando con la relación entre A y C, porque ya yo sé que A es el mayor. Lo que me falta saber es qué ocurre con la relación de A y C. Y qué ocurre después cuando sé que B es el mayor. ¿Qué ocurre con la relación de B y C? Aquí estoy calculando, ok, es exactamente el algoritmo y cuando quiero saber quién es el máximo entre B y C. Igual que acá, quién es el máximo entre A y C. Pero aquí ya sé que el máximo es A y aquí ya sé que el máximo es B, entonces tomo las decisiones convenientes. Haciendo analogía con la solución de 2. Volvemos a hacer analogía con el problema del máximo de dos valores y un secuenciamiento, pero como una tercera posibilidad, en donde tenemos, bueno, ¿qué sucede si A es mayor que B? Si A es mayor que B, entonces el máximo es A. Si B es mayor que A, entonces el máximo es B. ¿Estamos claros ahí? Aquí estoy resolviendo entre esta línea y esta la posibilidad de saber cuál es el máximo entre A y B, simplemente. De manera que cuando yo termino esta línea, en max está contenido el valor máximo entre A y B. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el máximo entre A y B. Ahora quiero saber qué ocurre entre C y el máximo entre A y B, que ya tengo calculado. Entonces, si eso es así, C solamente va a ser el máximo si ella realmente es mayor que C, que el máximo, perdón. Entonces voy a hacer analogía con ese también que resolvimos, en donde de aquí antes de esto yo ya sé quién es el máximo entre B y C. Ya tengo un máximo que asumo, pero solamente lo voy a cambiar si C es el máximo. Estamos haciendo analogía con dos cosas que ya hemos resuelto. Otra posibilidad es preguntarse cuándo A es el mayor. Bueno, y la respuesta es esta: cuando A es mayor que B y A es mayor que C. Cuando es el mayor de los otros dos. Bien. Si es así, los casos son diferentes. Fíjense, si yo pregunto así, si yo me paro, bueno, ¿cuándo A es mayor? Bueno, cuando es el mayor que A y cuando es mayor que C. ¿Cuándo B es mayor? Cuando es mayor que A y cuando es mayor que C. Son un estudio de casos, pero en donde la pregunta que me he dado no es cuáles son todas las posibilidades que tengo.
No, la pregunta es ¿cuándo soy mayor? Y entonces ahí simplemente indico, bueno, cuando estoy por delante de los otros dos. Y en ese caso voy a ser mayor. ¿Ok? Por eso tengo otra combinación posible de condiciones. Okay. Una quinta versión es asumir un máximo por defecto. ¿Qué significa asumir un máximo por defecto? Bueno, cuando sabemos resolver para dos variables con un máximo por defecto. Aquí lo podemos hacer exactamente igual. Asumo un máximo por defecto para las tres, por ejemplo A, y lo cambio en el caso de B y de C si ellos son mayores. Primero lo comparo con B y luego lo comparo con C. Pero como es secuencial, en el momento que lo comparo con B, el máximo va a ser compararlo con A. Cuando estoy aquí, el máximo es el máximo entre A y B. De manera que C simplemente estaría comparándose contra el máximo de A y C. Y entonces ahí puedo determinar rápidamente quién es el máximo. Fíjense que mis condiciones son mucho más sencillas porque estoy comparando siempre contra un máximo y no contra todas las posibilidades o combinaciones posibles. Okay. Otra posibilidad que tengo es la selección múltiple. Esta selección múltiple no es exactamente igual que la selección simple de sí y sí no, es decir, la selección simple compuesta, en donde tengo las dos posibilidades, los dos caminos, el de verdadero y el de falso, cuando se está dando la condición. Ahí solamente tengo dos opciones posibles. En la selección múltiple puedo tener múltiples opciones. ¿Ok? La idea es que solo una de esas múltiples opciones sea verdadera y entonces se ejecute exactamente la que es verdadera. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Dado el valor de A de un número entero, se aplica la siguiente regla. Si es 1, sumarle 1. Si es 2, sumarle 2. Si es 3, sumarle 3. Y si es cualquier otro valor, asignarle un 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este algoritmo que va a hacer aplicar esa regla que acabamos de decir. Yo le doy el valor de A y él me va a dar el valor de A según la regla. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar lo que se llama la selección simple, que se hace sobre el valor de una sola variable. Nosotros identificamos cuál es esa variable, en este caso es A, ¿okay? Y le ponemos todos los posibles valores de esa variable, 1, 2, 3, tal como me dice la regla que estamos resolviendo, ¿verdad? Y cualquier otro, por ejemplo, en el caso de PCI ellos colocan de otro modo. Y entonces en cualquiera de esos casos digo cuál es la secuencia de acciones que necesito ejecutar para resolver el problema. En el caso del 1 es sumarle 1, en el caso del 2 es sumarle 2, en el caso del 3 sumarle 3, en el caso de otro modo de sumar es simplemente asignarle 0. Y aquí simplemente tenemos 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Ven? A diferencia de una selección simple o compuesta en donde tengo solamente dos, una bifurcación, nada más. A nivel de cómo se escribe algorítmicamente, vamos a colocar selección, el nombre de la variable sobre el cual vamos a hacer esa condición, ¿ok? Todos los valores posibles que esa variable puede tener, fíjense que es 1, 2, 3 o de otro modo es cualquier otro valor. Bien, y todas las secuencias de acciones que se van a ejecutar cuando yo entro o coincido y cuya condición se vuelva como verdadero en cada una de estas posibilidades. Bien. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a, a transformar este algoritmo, voy a abrirlo un momento. Este algoritmo de selección múltiple, la selección múltiple es según PCI, se escribe según A, ser, fin, según. A mí no me gusta mucho, pero bueno, así como lo hacen ellos. Yo tengo simplemente la secuencia de cosas que yo puedo hacer. Yo puedo hacer aquí más que eso. Yo puedo hacer A, así, A, U3, qué sé yo. Toda esta secuencia se va a realizar si se cumple que A es igual a 1. ¿Bien? Cada uno de estos pedacitos puede ser una secuencia tan larga como yo quiera de acciones. No hay ningún problema en eso. Bien. ¿Qué sucede? Voy ahorita un momento a convertir esto a un lenguaje, a código C. Pero
lo quiero hacer vista previa y lo quiero poner en C. Ok, entonces fíjense que este código me está mostrando, bueno, leo el valor de A, hago un switch, así se traduce la selección múltiple en este caso lenguaje C. Bien, y cada uno de los valores de los casos se especifica con la palabra reservada case 1, case 2, case 3 default. Pero es importante porque C en particular, la selección múltiple, necesita explícitamente que coloquen la palabra reservada break. ¿Bien? Con la intención de que usted pueda delimitar claramente qué quiere hacer en este caso. Quiere hacer solo lo que está antes del break. En el caso número 2 va a ser todo lo que está antes de este break, de este caso. Si nosotros llegáramos a no colocar este break, eso puede pasar, entonces él va a identificar que entra al caso 1, realiza la acción y sigue ejecutando la acción del caso 2 hasta que consiga un break, porque él no tiene la instrucción que le permite salir de esta selección. Hasta que él no consiga un break no sale. Entonces si yo lo coloco así, él va a ejecutar, si A es igual a 1, va a ejecutar A más 1, después le va a sumar a A, le va a sumar 2 y termina. Es algo particular del C, cómo funciona. Y como les digo, lo que estamos viendo en la selección no es más que la capacidad que le estamos dando a el computador de tomar decisiones. Él no tiene la posibilidad de tomar decisiones si nosotros no le decimos explícitamente cómo hacerlo. ¿Ven? ¿Y por qué tenemos que tomar decisiones? Porque en esta secuencia de acciones no siempre se va a ejecutar el plan A. Puede ser que a veces necesite un plan B o C o D. Ok, yo necesito saber por qué camino irme, y saber por qué camino irme no es más que colocar una mente, ok, a pensar. Y eso lo vamos a traducir en esa condición o en esa selección en donde ponemos a decidir al computador en función de los parámetros que nosotros decimos que debemos evaluar. Él tiene la capacidad de evaluar lo que nosotros le escribamos como condición.